Tardes. ¿Me podría decir cuáles cree que son las causas del bullying a nivel psicoafectivo? Bueno, digamos que hay varios elementos que son importantes de tener en cuenta. El primero tiene que ver con el núcleo familiar y hay que ver un poco con el trabajo de autoestima y lo que tiene que ver con la autoestima en el niño, por ejemplo, o en el adolescente que está en el colegio. Tiene que ver también con el control de las emociones, porque cuando hablamos de bullying no solo hablamos de quienes reciben el acoso, sino quienes también lo ejecutan. Entonces también hay que ver como tres variables importantes, tiene que ver con autoestima, tiene que ver con autocontrol y tiene que ver también con el valor que yo tengo o que yo le atribuyo a otros o que estos estudiantes en general atribuyen a otros, ¿no? Entonces cuando hablamos de causas también pensamos en estilos de afrontamiento de emociones en la casa, manejo emocional de los padres, son otros factores que no son directamente de los estudiantes pero que influyen efectivamente en la manera en la que se presenta el bullying para ambos, el acosador y el acosado, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias psicoafectivas en la víctima? Ok, creo que de las consecuencias más importantes tienen que ver con que los que reciben acoso son víctimas de bullying suelen presentar depresión, aislamiento, por ejemplo un bajo rendimiento académico o un decremento del rendimiento académico, hay un estado de aislamiento, hay malestar emocional importante y eso pues evidentemente repercute también sobre la autoestima. Entonces podemos ver que hay niños que son víctimas de bullying que reportan un bajo concepto de sí mismos. Y también digamos que se puede ver que por parte del acosador esto tiene un efecto porque gana validación social. Muchas veces las prácticas del bullying reciben refuerzo de compañeros, incluso de otros estudiantes de otros grados, de la casa, eventualmente primos cercanos y contemporáneos que puedan reforzar la práctica. Entonces de pronto lo que puede verse también es un acosador que aprende a ocultar muy bien ese rol de acosador y se empodera mucho, puede ser hasta un líder negativo en ese sentido de propender y promulgar prácticas que son evidentemente negativas para el contexto y para quienes reciben el bullying. Y bueno. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias que usted creería que afecta al agresor? Digamos que cuando uno piensa a largo plazo, piensa que estas personas hayan crecido y puede observar que pueden volverse unas personas agresivas, con dificultad para regular impulsos. Estamos hablando, digamos, de las probabilidades, no es que todo acosador pueda volverse de estas maneras, ¿no? Pero también tiene que ver con que probablemente estas personas tienden a desarrollar patrones de agresividad o conductas también de agresividad con sus parejas o con sus padres o con otras personas, ¿no? Y tienden a ser algo irrespetuosas, lo que hace que se dificulte mucho, por ejemplo, el establecimiento de amistades verdaderas, de relaciones de trabajo y confianza, de trabajo en equipo, puede costar mucho trabajo y puede, digamos, haber como grandes dificultades en esos espacios que implican socialización, que son casi todos además, ¿no? De la vida adulta son esos. Entonces habría que pensar si a largo plazo estas personas también son funcionales para su vida misma como adultos con esas capacidades que de pronto cuando pequeños no trataron. Y es que yo sí pienso que el acosador tiene tantos problemas como el que es acosado. Y eso implica que al acosador usualmente, eventualmente digo, también lo habrán acosado. Mil gracias.